considero que hemos tenido una mesa bastante poderosa, en el sentido de que se han planteado cuestiones que van incluso pues, más allá del propio campo de la investigación, que tienen a ver con debates sociales, que tienen a ver con debates políticos. Y yo quisiera empezar un poco planteándoos esta cuestión, porque es una cosa que ha atravesado un poco el eje de todas las ponencias, ¿no? Que sería un poco esta dialéctica entre lo cognitivo y lo emocional. Es decir, en los tres casos que hemos hablado, Zaida nos hablaba de la capacidad propagandística y de tocar esas emociones más ideológicas en algunos casos. En el caso de Laia también nos ha comentado que dentro del paradigma de la hot interpretation, pues el papel del análisis de las emociones tiene también un papel crucial. O en el caso de Gemma nos ha dado apuntes muy interesantes, sobre todo cuando hablaba, ¿no? que las emociones no deberían ejercer como capar la posibilidad de tener un contenido riguroso y usualmente en los lugares de memoria. Entonces yo os planteo a las tres dónde encontramos el equilibrio entre aquello que tiene que ser un discurso narrativo en el ámbito del turismo en memoria y por tanto en el ámbito de una práctica que colabora a la construcción de la paz y que colabora a una difusión de valores. ¿Dónde ponemos el margen? ¿Qué debe tener más peso y en qué momento? Una pregunta no es fácil, la dejo abierta para que respondáis. Vale, claro, en este sentido a mí me ha parecido muy así, mejor, si no es demasiado potente. A mí me parecía muy interesante lo que decía Gemma, ¿no? De que las emociones no acaparen lo que es todo el proceso histórico que se está también tratando de difundir, ¿no? Claro, basándome un poco en mi proyecto, en nuestro proyecto de la comunidad ucraniana, claro, cuando planteamos estas visitas, claro, era un tema muy delicado, ¿no? Porque al final estábamos invitando a personas que eran refugiadas y que muchas de ellas habían experimentado un conflicto bélico, ¿no? Por lo tanto, de entrada también, hasta qué punto no puede resultar chocante para estas personas, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que hicimos es también presentar muy bien dónde íbamos, ¿no? Es decir, dar toda la información al principio para que personas que quizá no pueden verse como sobrepasadas por la emocionalidad, ellos ya vieran también toda la información para decidir si estaban preparados o no a visitar este espacio, ¿no? Esto es un punto. Y el otro tema también es, basándonos también en esas teorías, ¿no? Lo que hemos visto es que sí, tienen que tener un rol en el sentido de permitir empatizar con la historia, ¿no? Porque si todo queda como unos datos más o menos pues, cronológicos, con unas etapas, unos personajes que no nos están diciendo nada, personalmente hablando, quizá no se puede llegar a esta reflexión, ¿no? Alrededor de la paz, ¿no? de esta empatía, del pacifismo, etc., ¿no? Entonces, tienen que tener un rol, pero justo también lo comentaba Gemma antes, ¿no? Es muy importante que también se transmita todo el proceso, toda la historia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto que el hecho de querer generar, ¿no? ciertas emociones que no esté descompensado, ¿no? por los datos, ¿no? y la cronología que se tiene que explicar. Y aquí también yo creo que es muy importante que los espacios memoriales sean muy rigurosos, ¿no? en la investigación histórica que se ha hecho, ¿no? Incorporando las diferentes voces, explicando, ¿no? de forma lo más completa posible un conflicto para también aportar esa rigurosidad, ¿no? Mientras también se pretende generar pues, cierta empatía o ciertas emociones a partir de la historia explicada. No, yo, si me lo permiten, me voy a los 60, porque ahí es donde, no sé, creo que me encuentro cómoda. No, también era el sentimiento, eran turistas felices, estos de la España del boom, de los 60, 70, etc. Entonces, ahí estaba la actuación política del régimen, en esta despreocupación de estos turistas extranjeros que venían aquí no sé, era a la España feliz, de la pandereta, etc. Y ahí radicaba su acción en estos turistas
digamos, clases medias, evidentemente, que venían a pasarlo bien y que no tenían un interés especial en conocer, concienciarse, etc. Por lo tanto, en un sentido opuesto al que estamos tratando de decir aquí, estos turistas felices, fáciles, y la política impactaba en esta condición de turista feliz que no quería conocer. Justamente este fue el éxito, para no recordar, para olvidar, para tejer otro discurso, otra retórica de este pasado, del régimen, de la identidad, etc. Por lo tanto, el antimodelo, claro, es lo que estoy hablando. El antimodelo de lo que estamos tratando de... Perdón, ya cogiendo el siglo, el problema está en el origen también de esos turistas felices. En la máquina productiva del turismo, de ocio, de masa, sí. a que le daba igual dónde iban esos turistas felices, etcétera, etcétera, etcétera. Hilando con, creo, si no he entendido mal, algo que ha comentado Gemma sobre el turismo de memoria y el turismo de proximidad. Perdón por la introducción, pero como he cogido el libro ese, y de paso lo suelto. Que si no he entendido mal, parte de lo que planteabas tú es el turismo de proximidad ligado al turismo de memoria como una alternativa de generar un discurso diferenciado, al turismo masificado, etcétera, etcétera. Pero igual el problema es que el turismo masificado está sustituyendo y está arrasando con todo lo demás, ¿no? Empiezo para que no se me olvide y luego comento la pregunta anterior. Cuando hablamos de turismo de proximidad, el turismo de proximidad por sí solo no puede solucionar el problema del turismo de masas. No tiene ni la capacidad ni se mueve en los mismos niveles, también intencionalmente, porque no también el turismo de proximidad se debe ver también desde una perspectiva de ocio también, de proximidad, no siempre asociado a turismo o desplazamiento en ese sentido. Pero sí que es una oportunidad para el turismo memorial porque te está ofreciendo unos recursos que antes no tenías y la posibilidad también a las personas que son cercanas, y por eso hablamos de proximidad, de residencia, que pueden tener incluso algún vínculo con lo que se está contando, de acceder a lugares que se conservan o se recuperan y en ellos puedes acceder a conocer parte de tu historia, la cultura, pero en ningún caso un turismo de proximidad está planteado como para solucionar el turismo de masas en su totalidad, pero sí que se puede concebir como para una propuesta que se desmarca de los problemas que causa el turismo de masas. Y también está ofreciendo, por ejemplo, en ciudades, donde faltan espacios verdes, espacios de recreación, que al final las personas no tienen lugares donde acudir. A lo mejor en alguno de esos lugares sí que sí que sucedió un hecho histórico, un memorial, en el que se puede recuperar eso, se crea un espacio nuevo de ocio, y además da la oportunidad a las personas a acudir allí y además a recuperar parte de ese conocimiento del pasado. En ese sentido hablamos de un ocio de proximidad, pero no puede ser no solo con el ocio de proximidad podemos solucionar el turismo de masas porque eso es mucho más grande. Nos referimos a eso, pero sí que creo que ahí el turismo de memoria tiene un encaje y una utilidad clara. Espero haberte más o menos respondido a la pregunta. Y respecto al equilibrio, pues el equilibrio es complicado, pero creo que se deben tener en cuenta como varios aspectos. Lo primero, el momento histórico del que estamos hablando. Si es un hecho histórico por ejemplo, un conflicto que ha sucedido hace relativamente poco o que ya ha pasado ciertos años. No se puede abordar de la misma manera. Va a llegar un punto en el que las personas que lo vivieron, que recibieron, pues, se vulneraron sus derechos humanos y demás, quieran contar la historia. Y posiblemente a lo largo de los años esa historia vaya creándose unos relatos que tienen que ir evolucionando. Por eso yo hablaba antes de que es muy importante que cualquier lugar de memoria tenga un proceso de adaptación.
Entonces, partiendo de la base de que se les debe dar voz y que los relatos van a tener un contenido emocional que es intrínseco y está bien, eso no debe acabar por opacar o por evitar que en esos mismos lugares de memoria se hagan reflexiones y se haga una investigación adecuada y seria sobre los sucesos e informar sobre lo que pasó en esos sucesos. Y sobre esas personas se puede hablar de lo que fueron víctimas, pero no solo victimizar, sino contar también el papel que tuvieron en esos hechos. Sería encontrar un equilibrio entre esa parte dolorosa y emocional y también la parte de información y de conocimiento de la historia. Encontrar el equilibrio siempre es una cuestión complicada. Al hilo de que ha salido del público, yo también me gustaría plantearte, también me ha llamado la atención, ¿no?, la reflexión que has hecho, como se ha hablado, ¿no?, de cómo el turismo de memoria puede ejercer como un contrapunto al turismo de masas o como una herramienta para combatir o diversificar este turismo de masas. Entonces, yo me planteo, en aquellos lugares donde el turismo de memoria ya se ha masificado, como también se comentaba por aquí, ¿cuáles serían las herramientas para que este turismo de memoria fuera útil para combatir las prácticas asociadas a esa masificación? Conocemos casos de Auschwitz, por ejemplo, o incluso algunos espacios de Normandía, ¿no?, digamos, lugares que son altamente masificados y que se encuentran con estas problemáticas. ¿Alguien tiene...? Sí, Raúl, ¿no? Sí, yo, bueno, gracias por las intervenciones, creo que han sido muy complementarias, nos han explicado cosas distintas. Yo, desde los movimientos memoriales, una de las cosas que recurrentemente nos preocupa y aparecen en los debates es los procesos que se están dando, y ahí seré hablar en nombre de lo que se dice y lo que dicen los compañeros en muchos casos, de una cierta espectacularización de ciertos elementos. Pongo un ejemplo muy clásico y que seguramente a todo el mundo le ha llegado, ¿no? Las recreaciones de la batalla del Ebro en ciertas zonas, digamos, de Tarragona y Aragón, ¿no?, en donde se recrea la batalla, para que nos entendamos directamente. Claro, nosotros somos críticos en el sentido de que, a pesar de que entendemos de que la recreación en sí misma no es mala y que permite a veces mostrar pedagógicamente momentos históricos que nos son muy lejanos y difíciles a veces de imaginar, sobre todo para la gente más joven, entendemos que hay momentos en que se cruza ese límite que intentabais plantear. Yo os pediría una pequeña reflexión sobre este tema, pues para ver, bueno, un poco situar, ¿no?, cómo podemos intervenir desde espacios como este o desde las instituciones, desde las entidades memoriales, bueno, para intentar evitar esos procesos de espectacularización que además entroncan con el tema del turismo, de este turismo, digamos, que quiere multitudes, ¿no? A mí no me gusta utilizar la palabra masas, porque las masas no son negativas en sí mismas, pero sí que a veces el hecho de que se masifique un espacio puede no ser positivo, ni para el espacio ni para quien nos visita. Bueno, era eso. Gracias, Raúl, por la pregunta. Te la respondemos brevemente. Sí. Y concluiremos. Y si no, luego seguimos. No, yo no tengo respuesta, pero pienso que incluso el turista es víctima de esta misma especularización, o sea, responsable y víctima quizá, por lo tanto, no sé a manos de quién está. Que no venga él, si igual tiene interés, los gestores, en fin, empresas que se ponen a generar productos complementarios a ellos, es una respuesta muy compleja, de la cual pues hay muchas corresponsabilidades y que a veces convierte el propio turista quizá en víctima también, en un espectador más de este Disney, digamos. Pero no tengo ninguna respuesta. Yo no me voy a ir por las ramas, pero
Claro, tu pregunta me ha remitido al proyecto que realizamos el año pasado, ¿no? Que llevamos a un grupo de personas rusas y un grupo de personas ucranianas por separado a ver a un espacio de la batalla del Segre, cerca de Balaguer. Y esta visita se realiza por el campo. Es una visita que no está disponible por adultos, por lo tanto aquí, por eso digo, me voy a ir por las ramas, pero no, claro, no está comercializada. Es una visita que está dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Pues porque los profesores, entre profesores y historiadores que trabajan en el camp d'aprenentatge de la Noguera, realizan esta visita con grupos de estudiantes vestidos, una chica de enfermera, el otro chico es de general del bando franquista y el otro chico de soldado republicano. Y van vestidos, ¿no? Con la indumentaria propia de la época, y esto pues conjuntamente utilizan pues maletas, ¿no? Pues la maleta de enfermera con todos los utensilios que se utilizaban, ¿no? En aquel momento para curar a los soldados, a la población civil, igual pues al general, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en este caso también fue polémico, ¿no? Y de hecho ellos, ¿no? Internamente también tienen como dudas, ¿no? Es realmente la manera de hacerlo, ¿no? Porque al final también, bueno, puede haber pues una cierta crítica. Claro, en su caso lo hacen con una función pedagógica, ¿no? Esta es su misión, por lo tanto no es nada que esté comercializado, ¿no? Pero justamente cuando nosotros tuvimos que preparar las visitas, ¿no? y preparar pues cómo las adaptábamos al perfil de colectivo que estábamos llevando allí, una de las cosas, comentándolo con personas del colectivo, ¿no? Porque hicimos como un tanteo de cómo podemos llevar este colectivo sin que las emociones precisamente sobrepasen, que es lo que no queríamos, ¿no? Y una de las cosas que nos pidieron es que no vayan vestidos de soldados, ¿no? Por lo tanto, en estas visitas lo que hicimos nosotros es decir, bueno, vais a ir vestidos con ropa de la calle. Evidentemente lo que sí que se mantuvo es la maleta de la enfermera, objetos, en este caso eran pues más vinculados con temas bélicos, ¿no? Esto sí que se mantuvo porque pues estas personas decían, a mí no me importa que me enseñen objetos, pero no quiero ver la imagen de un soldado, porque claro, sobre todo en el caso de los ucranianos, pues, estaban huyendo de una guerra, ¿no? Por lo tanto, claro, no te sabía decir una respuesta porque no he estudiado este fenómeno, sino que mis proyectos, bueno, saben un poco de lo que es términos comerciales, pero sí que también hay la duda ética, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Podemos jugar, ¿no? Con esta tematización o esta recreación. Entonces, siempre que sea por finalidades pedagógicas y dentro de, claro, de un marco que es muy difícil de definir, como te decías, los límites son muy complejos, ¿no? Pero si esto tiene un papel importante en el relato, ¿no? Yo creo que, bueno, puede ser aceptable. Ahora, cuando ya se reconvierte, ¿no? Con una comercialización, cuando ya la rigurosidad histórica se pierde, ¿no? Y solamente es pues, el espectáculo en sí, entonces aquí es cuando ya podemos tener, yo creo, problemas éticos más serios. No sé si he respondido mucho. Sí, nada, apuntar que creo que una herramienta básica para evitar esta banalización es siempre intentar primar el aspecto de difusión pedagógica. Tampoco tiene por qué estar reñido con algo que se considere lúdico, porque creo que es compatible que sea algo lúdico con algo que sea pedagógico y que de hecho puede atraer a personas que igual no están tan familiarizadas con ambientes más serios para que conozcan esto. Ya el tema de la masificación y en temas que ya, en lugares que ya están tan comercializados, sería una lucha de gigantes para lograr convencerlos de que no debería ir tanta gente o que sería como acabar un poco con... sería la lucha esta que hay siempre con el empleo, con los empleos y el aspecto económico, vas a acabar con el bienestar de un lugar, con lo cual sería una batalla ahí bastante dura. No obstante, sí que creo que suele existir una posibilidad para mejorar o adaptar las cosas. Yo quiero pensar que siempre se puede dar esa posibilidad
que hay lugares donde determinados personajes o determinadas historias todavía no se han contado, están pasando muy desapercibidas y sería una buena oportunidad de que en esos lugares igual tan masificados se intentara dar voz y creo que es necesario, a otras historias que han quedado opacadas. Pero bueno, hasta aquí porque ya creo que ha llegado el momento. Bueno, pues Gemma, Laia, Saida, muchas gracias por estas interesantísimas aportaciones en esta primera mesa, en esta primera sesión de las jornadas que damos por cerrada en estos momentos. Como información práctica, deciros que aquellas personas que os hayáis inscrito a la ruta, las visitas guiadas que tenemos programadas dentro de las jornadas, nos citamos a las 3:15 en la puerta del Museo de la Paz, aquí a escasos metros, y si no, nos citamos aquí en esta misma sala a las 5 menos cuarto para continuar con las sesiones. Muchas gracias.